Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos escuchéis. Bienvenidos a un programa más de Integrando el Duelo Animal. Aquí estamos esta vez Mora y yo, nuestra compañera María Lía estará entre bambalinas para hablar con vosotros de las preguntas que nos hacemos en el duelo. Como sabéis, va a ser siempre gracias a la plataforma de Cuando el Duelo Pregunta, a quienes podéis encontrar en los canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, en todos con el mismo nombre, Cuando el Duelo Pregunta, y ver todos los conversatorios y todo el material que tienen sobre el duelo y sobre las 15 tareas del duelo. Nosotros ya sabéis que emitimos cada 15 días por los canales de YouTube y que durante este programa nos podéis hacer preguntas en directo que irán apareciendo aquí en los comentarios y las iremos contestando Mora y yo agradabilísimamente y agradecidas de que las hayáis puesto y que nos hayáis saludado. Hola Mora, ¿qué tal estás? Buenas tardes, María. Buenas tardes, noches, como siempre decimos, en el país donde se encuentren. Gracias de estar aquí viéndonos, de que siempre están aquí presentes y de todas las preguntas, como dice María, que nos hicieron llegar y que siempre surgen en los procesos de duelos. Entonces, bueno, ya saben que pueden estar enviando también las preguntas que tengan si no coinciden con las que ya nos hayan enviado y con gusto nosotros les estaremos aquí contestando todo lo que es estas preguntas que surgen y que a veces no nos permiten fluir en nuestros procesos de duelo. Eso Y es. bueno, vamos a iniciar, María, con la primera que nos hicieron llegar. Allí tú la tienes por un ladito. Sí, hay un comentario que hizo en Instagram, Entérate con Flavia, que lo que he hecho ha sido desglosarlo en varias preguntas, porque son preguntas que nos soléis hacer mucho, bastantes personas, con lo cual yo creo que os pueden servir a todos. Entérate con Flavia comienza diciendo, por ejemplo, cuando hemos mantenido a nuestro animal con cuidados paliativos, ¿cómo sé que no le estuve haciendo sufrir o si sintió dolor? Esa es Pues la primera. esa parte se suele preguntar mucho después, porque empieza a surgir como una duda si en realidad fue correcto o no correcto, tal cual como lo dice ella. Pero aquí lo importante es que sepas que pues hiciste lo que en ese momento creíste correcto y que lo hiciste pues desde el amor también, porque también cuando amamos pues intentamos hacer todo lo que podemos por aquel ser. Y aquí, bueno, también sería como muy aventurado decirte algo, por ejemplo, decirte, no la pasó mal, no, porque no sabemos el caso en sí, tú fuiste quien lo vivenciaste, lo viste, pero yo creo que si tú hubieras visto algo que te hiciera sentir, él ya es, yo me estoy sobrepasando en esta dinámica, te hubieras detenido. Entonces, cuando las cosas se dieron de esa manera, fue porque así tenían que darse y porque era importante que vivenciaran un proceso así ambas partes, porque también recuerda que ellos como seres individuales, aunque nosotros estemos haciendo mil cosas y bajando cielo y tierra para que todo se mueva hacia lo que nosotros deseamos, que es que duren un ratito más, que sanen, que estén mejor, pero si no toca así, pues el animalito va a partir. Entonces es en esta parte del darte cuenta que pasó, pues lo que simplemente tenían que vivenciar y que sepas, pues que en tu corazón hiciste lo que tú creíste conveniente en ese momento y que pues así era como se tenía que dar y que confíes así tal cual, porque si no, sí nos pueden surgir muchas preguntas de algo que a lo mejor ya no va a haber respuesta. Y además también que todos estos cuidados paliativos se han dado con un veterinario detrás y si no, con un profesional holístico detrás. Entonces, has confiado en esa persona para que te los diera, para que te los proveyera. Entonces, todo lo que te dice Mora, más la experiencia de ese profesional que te los ha mandado, es lo que suele estar detrás de tú puedes sentir realmente si sufrió, no sufrió, si le vinieron bien. Esa es una parte. Vale, pues vamos con la siguiente.
Va todo muy rápido. Voy a ir escribiéndolos para que también esté abajo y se pueda leer, ¿vale? Esta es Sí. una pregunta clásica que os hacéis todos, o nos hacemos todos hasta que contamos con la parte de comunicación animal, ¿no? Que le da un plus para responder a esta pregunta. Ya veréis. ¿Cómo sé si fue el momento correcto de la eutanasia? Bueno, allí se puede ver con la parte de la comunicación con un animalito trascendido en el cual podemos hablar con aquel ser y preguntarle. Entonces aquel ser va a responder pues cómo lo vivenció. Regularmente siempre fue el tiempo correcto, aunque nosotros digamos quizás fue el incorrecto o no era el tiempo. Cuando se da es porque también pues había ya un tiempo pactado entre ambas almas en el cual se iba a vivenciar eso y de esa manera. Entonces, pues con la comunicación podríamos saber si realmente fue correcto y cómo lo vivenció, más que correcto, cómo lo vivenció y cómo, y te va a poder decir cosas muy específicas en las cuales a ti te va a resonar y te va a hacer un sentido del decir, en efecto, yo sentía así y era el momento en el que estábamos listos ambas partes. Y como decimos también, las tres cositas, ¿no? La mirada esa que tienen, que solo se les ve en ese momento, seguro que la pudiste ver. Luego la calidad de vida, que también se podía evaluar. Y la parte del veterinario. Entonces, toda la parte de Mora, que te acaba de decir, junto con estas tres cosas, eh, ya te dan la respuesta del momento correcto. Sí. Sí, más esta certeza interna que siempre está, aunque Eso, la cabeza tenga mucho miedo de lo que pueda pasar, la certeza de dentro dice, es ya. Entonces, sí. desde ahí es también como que vuelva a recordar y conectar con ese momento cuál fue su certeza y Ujú. para que entonces también pueda como reestructurar esto estas preguntas que le surgen. Que está teniendo ahora, efectivamente. Pues vamos ahora con otra que también es un clásico, ¿no? Los condicionales en cuanto a las cosas que no hemos hecho y nos gustaría haber hecho, ¿no? El clásico, ¿podría haber hecho algo más por mi animal? ¿Podría, podría haberle paseado más? ¿Podría haberle dado este tipo de comida? ¿Podría haber estado más tiempo con él? ¿Podría haber dedicado menos tiempo a no sé qué y habérselo dedicado a él? Son preguntas que también muy frecuentes en los primeros instantes, sobre todo, del duelo. Sí, que en realidad, bueno, si nos ponemos así en el podría, pues sí, a lo mejor podríamos haber hecho muchas cosas, porque de repente también después empezamos a darnos cuenta de que existían otras alternativas, de que había otras formas de acompañar, de que había otros médicos que integraban diferente también los procesos, de que si a lo mejor hubiera sido mejor en casa la eutanasia que no en la veterinaria, o si empiezan a surgir muchas cosas que también hacen que nos empecemos a cuestionar, pero en realidad volvemos al punto, se dan las cosas e hicimos las cosas que estuvieron en ese momento nada más y que las hicimos nuevamente con todo el amor y con todo el corazón y por el bien, pensando en el bien de aquel ser, porque nunca lo hicimos pensando en algo malo para ellos. Entonces, desde allí saber que podríamos quizás haber hecho 1000 cosas, sí, pero no llegaron en ese momento, pues no Eso, tocaba que le hubiéramos hecho eso. Entonces, confiar en que lo que hicimos y llegó a nuestra vida con ellos en ese momento, eso era lo que tocaba. lo que Y había si que dices, me hubiera gustado haber salido a caminar más con él, bueno, ahora es una parte también en el cual, aunque ya no esté en el físico, puedes caminar y puedes decir, vamos a caminar en esto que me encantaría que volviéramos a hacer o que nunca hicimos y que me quedé con ganas de que hiciéramos, porque ellos sí, continúan de otra manera. Entonces es una manera también de poder abrazar el proceso
sin entrar en tantas culpas, sino en reestructurarlo, transformándolo con aquella presencia ahora diferente de aquel ser con el que nos seguimos amando infinito. Ujú. Y ofrecerle, ¿no? O sea, ofrecerle, no como ofrenda, pero bueno, sí, el vamos a disfrutar los dos de este paseo, que no, o este viaje. Hay mucha gente que tiene algún viaje planeado con sus animales, sobre todo con perros, claro, y por lo que sea no se puede llevar a cabo. Entonces, haz ese viaje, como dice Mora, por tu animal. Em, por él, disfrútalo por él, con él, porque está contigo también, ¿no? Pero sí, sí, hazlo. Que a lo mejor te saltan las lágrimas al principio, bueno, no pasa nada, es normal. Siente esa tristeza, vívela, esa añoranza, ese echarle de menos, pero estate ahí también, porque cuando esa parte desaparece, esa tristeza se va, queda la paz, el recuerdo, reconforta y ayuda mucho. Es decir, ostras, lo hemos hecho de otra manera, pero lo hemos hecho. Sí, está muy bien también. Y voy a intercalar, o vais a permitir que intercale, porque hay veces que la frase nos la estructuramos como una pregunta, pero hay veces que la frase nos la dejamos como una frase enunciativa, afirmativa o negativa, pero sin interrogaciones, ¿no? Y es lo que pasa con la siguiente, que también se puede estructurar como pregunta, ¿no? Pero me sigue pareciendo que ya no está, perdón, lo he escrito mal, después de 10 años y medio. Es decir, ¿cómo es posible que me siga pareciendo que ya no está, o sea, o que sigue sin estar, después de 10 años y medio? Puede pasar porque hay una parte en el cual quizás no se ha procesado muy bien este pedacito del duelo y sigue habiendo mucha añoranza por aquel ser y dependiendo también cómo haya sido el proceso de muerte, a lo mejor todavía hay un pedacito por allí de shock del proceso. Ujú, Entonces, allí sería como ver como muy individual, pero cuando llevamos tanto tiempo y seguimos como en esta parte del no puedo creer que ya no está, allí sí sería como importante que buscaras algo más profundo en ti para que pudieras ir integrando este proceso del saber que pasó algo que igual si no querías, que te sigue costando trabajo el decir, pues sí, ya no está, pero que también es importante para que tú puedas abrir espacio para integrarlo de otra manera y que la añoranza puede estar, porque esa puede estar toda la vida, pero que ujú, también puedas estar con esta apertura del saber, ahora lo quiero integrar diferente, de una forma diferente, aún con el dolor del saber que ya no está. ujú. Sí. Y si por lo que sea, 10 años y medio después estás viviendo también una situación que no has vivido hasta ese momento, pues por ejemplo que solíais ir de vacaciones a la playa y llevas 10 años y medio sin ir allí porque te recuerda a él y de repente te encuentras en una playa y le echas de menos, eh, vívelo también. Es normal que te parezca que no está, aunque haya pasado tanto tiempo, porque es la primera vez que estás viviendo ese momento en concreto de tu duelo, esa primera vez que vas a la playa sin él. Entonces, se pueden dar las dos situaciones y las dos nos las tenemos que permitir, ¿no? Los sentimientos, al fin y al cabo, es algo que tenemos, no es nada de mente, no es algo que hemos creado adrede nosotros, sino que están ahí. Entonces, vivirlos, hacerles caso y es muy importante también, sí, el permitirnos todo esto. Y esto me acaba de traer a la cabeza una pregunta, Mora, que acabo de caer que no nos la ha hecho nadie. La culpa. Fíjate, tenemos pues eso, un folio entero de preguntas y nadie ha preguntado por la culpa. Que además salió, bueno, suele salir, ¿no? En los Animal Death Café
y salió en el último y hablamos también de ella. Vamos a dar 2 pinceladas de la culpa, para el que tenga culpa por algo, ¿te parece? Sí, realmente, bueno, como siempre lo he dicho, la culpa suele salir por default porque pues estamos en esta parte precisamente como la pregunta que hacían anterior de haber querido hacer todo lo posible por aquel ser y entonces a veces se queda esta parte del cómo no lo hice o por qué no lo hice, entonces se hubiera hecho más. Entonces aquí surge esta parte, pero esta parte también surge pues desde todo el proceso que tenemos de amor por el otro y del querer también de alguna manera seguir como vinculados con el otro ser. Pero esto también implica pues un proceso de ver de dónde también surge más atrás todas Eso. esas culpas. Entonces, no es tan simple como el decirte, ya olvídate de la culpa, suéltala, vamos cambiando. No, porque tiene un sentido. Entonces, cuando surge la culpa es importante reconocerla, verla, observar de dónde viene y entonces sí poder continuar transitando el proceso, pero no quererla aventar, quitar, mover y sentirnos peor porque nos sentimos culpables. Y Ujú. regularmente vamos a escuchar cosas que nos digan, pero mira, si le diste todo, ¿cómo es que te sientes culpable? Pero mira, es que ya qué ibas a hacer, ya está descansando, ya mira, suelta la culpa. Entonces, eso no lo dicen de la parte externa porque no saben cómo arroparnos en nuestro proceso, que es importante también vivenciar esa culpa. Si la Sí. culpa se empieza a hacer ya también muy, muy profunda, muy, muy ciclada, porque a lo mejor fue también un proceso muy, muy, muy arduo el que pasó, también es importante buscar ayuda profesional porque no siempre vamos a poder solitos con el proceso. Hay Ujú. duelos que se pueden transitar solamente con un acompañamiento o asistiendo a algún grupo o nosotros leyendo a veces, pero hay otros que se pueden complicar. Entonces es importante que acudan a alguien que les pueda de verdad ayudar para que vayan al fondo, porque las emociones son como un iceberg. Vemos la punta, pero abajo hay muchas cosas. Entonces es, si está algo muy allí presente, presente y brinca y brinca esta emoción, entonces hay que acudir para que nos ayuden, para Ujú. amorosamente ir entendiendo de dónde viene, qué me está diciendo, qué Eso. significa y simboliza para mí, y Ujú. entonces poder de verdad agradecer aquella emoción y dejarla que fluya en el proceso que ya entendí, que ya procesé y que lo entendí desde, no desde la cabeza, sino desde dentro, en un proceso bien profundo que te van llevando, acompañando, en el cual tú vas siendo tu propio ritmo, porque Ujú. no se te lleva a, tienes ahora el punto 2 3 no, sino a tu propio ritmo vayas llegando a tu propio proceso y entonces desde ahí pueda haber esta transformación y esta integración. Pero no le corran a las culpas, no las tachen, no las quieran aventar para todas partes. No es mala la culpa tiene su sentido y es un sentido muy profundo y que también es importante trabajar sobre ese sentido. Ujú. Y mirando qué hay detrás de esa culpa, qué sentimiento hay detrás de ese sentimiento de culpa, la cambiaremos, ¿no? Entonces ya evolucionaremos nosotros, nos haremos más responsables del momento. Ah, mira, por ejemplo, Abigail dice sentir culpa de haber hecho algo para que se recuperara y se agravó. Pues es que son procesos, Abigail, como hablamos, ¿no? Em, no quitar esa culpa, no querer que la culpa se vaya, sino ver qué hay detrás de esa culpa, qué sentimiento, qué emoción, qué hecho, qué proceso hay detrás de esa culpa y a partir de ahí empezar a tirar del hilo, empezar a trabajar y,
Y bueno, las capas de la cebolla, porque pueden salir muchas, una detrás de otra, sí. Sí, no, y volvemos, ¿no? Saber que pues si pasó así era porque eso estaba así en el proceso para ambos y que si se dio, bueno, se tenía que dar de esa manera por una razón importante también que a lo mejor no se entiende a las primeras, pero que allí estaba así. Entonces es la parte del proceso de ahora lo que queda de esta emoción de lo que ocurrió, pues entonces buscar detrás, en verdad, que esta sigue Eso es. sosteniendo toda esa emoción ahí. Cambiando de registro. Es una pregunta que hace bastante gente, ¿vale? Ya verás. ¿No lo dejo en paz si estoy pensando constantemente en él con tristeza? Si tengo pena que no me puedo quitar de encima, si tengo llanto que no me puedo quitar de encima, si no dejo de echarle horrorosamente de menos, le estoy atando, le estoy atrayendo, no le estoy dejando ir a donde tenga que ir. Es una pregunta que os hacéis o nos hacemos hasta que la resolvemos muchísimos en nuestros duelos. Sí, pero también eso surge de una creencia súper errónea que existe, ya sea para animalitos o para humanos, en cualquier especie, es no llores, los vas a retener, no estés pensando tanto, no lo dejas ir, no estés de esa manera, ya ponte feliz porque si no también le vas a hacer daño a él. Esos son creencias completamente erróneas que no existen. Los duelos se viven y en los duelos hay llanto porque hay dolor, hay tristeza precisamente. Entonces, si yo te digo, estás en un duelo y te digo, es que no llores, entonces es que te estoy queriendo tapar tu duelo, porque yo no sé qué hacer con tu llanto, pero eso no tiene nada que ver con un proceso de un duelo. Los duelos se lloran, los duelos se viven y en los duelos hay tristeza. Entonces, no le pasa nada al otro ser con nuestro proceso. Nuestro ser nos observa, nuestro amado compañero, en este caso animales, desde donde están ellos nos observan y nos observan con este amor y esta compasión, sabiendo que nosotros tenemos esa herramienta y que estamos pasando como humanos en este plano por ese proceso, el cual se pasa con llanto y el cual se entiende poquito a poco, así, o sea, sabiendo de a poquito que ya no está, que ya está, se transformó, que está de otra manera, pero nosotros en todo nuestro ser, en todo lo que integra todo nuestro ser, pues empezamos de a poquito a integrar otra vez, pero eso implica llanto. Entonces, nadie es tan súper poderoso como para atrapar, retener, no dejar ir a nadie, absolutamente nadie, porque somos almas independientes con destinos, misiones independientes y nadie va a atrapar a nadie. Si en algún momento, por ejemplo, en alguna comunicación, alguien te dice, es que está todavía en un espacio donde esté esperando verte mejor, eso no quiere decir que esté en un espacio malo, porque ellos siempre pasan a espacios luminosos, a espacios amorosos, están completamente bien sostenidos y si decidieron estar ahí acompañándote un ratito más, es porque por su propia decisión Eso es. dijeron yo me quiero quedar, pero no es porque nadie retuvo a nadie, nadie detuvo a nadie de ninguna manera. Entonces, no existe eso de que los atrapas, los enganchas, no los dejas ir, les haces daño, los vas a dejar en espacios horribles. Eso es completa mentira. Eso no va así. Eso es. Y esta pregunta me ha recordado otra, al hilo de esta, claro. Esta. Chan, chan. ¿Me verá estar triste? Es decir, yo no puedo estar triste porque mi animalito donde esté me verá que estoy triste, me verá que estoy llorando, me verá que estoy con mucha pena y claro, sé que como que, entre comillas, que va a pensar, como quien dice,
de cómo estoy, ¿no? Es Y otra que es, también nos hacemos y es mucho. nuevamente es, tengo que estar bien para que él no esté triste, porque si yo estoy triste, él se va a poner triste. Y aquí, claro que por el amor, ellos también nos observan, porque ellos desde el plano en el que se encuentran pueden vernos tal cual. Entonces sigue la dinámica igual, aunque nosotros ya no los vemos con estos ojos, pero ellos siguen en esta presencia. Entonces ellos, claro que nos observan, sí nos pueden ver que estamos tristes, pero también pueden entender, como dije hace un rato, que es nuestro proceso como humanos vivenciar esta tristeza para transformarnos y para integrarlos de otra manera. Ellos no se ponen tristes, es que está triste, me tengo que regresar con ella, pobrecita, está pasando tan mal, entonces me tengo que quedar aquí atrapado. No, eso es una cuestión mental humana. Ellos Sí, están simplemente observándonos amorosamente, están allí presentes y ellos saben que tenemos esa herramienta para transitarlo y ellos están ah, confiando. Y aún, aunque estemos tristes, si ya es el tiempo de ellos de seguir evolucionando a otros estadios, ellos lo van a hacer. Y eso eso no es. quiere decir, ya no le importó mi tristeza, no, es simplemente, pues él como alma continúa y a la vez nos sigue observando, apostando a que nosotros podemos, Ujú, desde todo su amor. ujú. Dure lo que dure nuestra tristeza, nuestro duelo, el tiempo que necesitemos. Totalmente independiente. Sí. Y vamos a hablar de la tercera pregunta en cuanto a la tristeza y demás, ¿vale? Estoy mezclando, los que me habéis mandado preguntas, estoy mezclándolas todas, pero bueno, así seguimos todos el mismo tema y el mismo hilo, ¿vale? Esta. Tengo que estar bien para que los otros compañeros animales no me vean mal. Es decir, las personas que vivimos con más animales y ha fallecido uno de ellos, tenemos, como decía también Mora antes, por el deje humano, de la conducta humana, ¿no? La madre, solía ser la madre abnegada y el padre que no estaban mal para que los hijos no les vieran estar mal, ¿no? Pues ese deje humano lo tenemos también con los animales es que si yo estoy mal, el resto de mis gatos me van a ver que estoy mal y entonces van a ponerse tristes ellos también. Lo que pasa es que si hay más animales, ellos también están viviendo un duelo. Entonces, si nosotros hacemos como que nada pasó, estamos siendo incoherentes, porque además los animales nos ven toda nuestra energía, nuestras emociones, porque ellos tienen esta capacidad de poder ver más y de poder percibirnos diferente, cosa que los humanos lo podemos hacer, pero lo tenemos muy racionalizado. Entonces, no estamos presentes en eso, pero los Sí. animales sí. Entonces, si yo por dentro estoy que siento que me muero, pero pongo cara de felicidad y les digo todo está maravilloso, perfecto, para ellos está siendo un mensaje de eso está incorrecto, eso, o sea, no, o sea, yo la veo Sí. completamente diferente porque está haciendo otra cosa, cuando además ellos también se sienten tristes por la partida de su hermano animal. Entonces, Sí. toda la familia está viviendo un duelo. Entonces es importante reconocer aquel duelo y aquella tristeza por aquel ser. No se les hace daño. Todos podemos vivenciar emociones y es poderles hablar y decir, sé que todos estamos tristes, yo me siento muy triste porque partió su hermanito y aquí todos vamos a estar acompañándonos en este proceso. Sé que también ustedes lo extrañan Ujú. y continuar también presentes en nuestra emoción y también de alguna manera, bueno, presentes en la dinámica con ellos, porque ellos también necesitan de alguna manera este sostén Sí. desde el continuar la dinámica. Sí. Esto no quiere decir que nos desenchufemos y neguemos, sino simplemente es continuar y a la vez integrar nuestro proceso de duelo, reconociéndolo frente a los demás, porque somos una familia en duelo. Estaba pensando ahora
lo raro que sería, lo bizarro que sería que los animales, animales de, no humanos, quiero decir, ya me entendéis, no mostraran su duelo para que nosotros no estuviéramos tristes. Yo ahora tengo un caso, por ejemplo, de una chica, falleció su gatita y queda otra gatita en casa, que claro, está viviendo el duelo por la gata que ha fallecido. Además, la gata que ha fallecido era como la que más presencia tenía en la casa, la que dirigía, entre comillas, más todo y demás. Entonces, claro, se ha quedado unos roles sin atender que tendrán que distribuirse, ¿no? Pero entonces, y esta segunda gatita lo está notando, la persona la ve como más apagadilla, interactúa menos y demás. Y estaba pensando si esta gata dijera, no me voy a mostrar así para que mi humana no se preocupe y, y voy a dejar mi duelo sin trabajar, sin exteriorizarlo, sin sacarlo fuera. Nosotros, ¿qué sentiríamos como humanos? No, por favor, sácalo. Si estoy aquí, es para acompañarte. Si lo sacas, yo te puedo acompañar y encima te puedo dar las herramientas que necesites. Seguro que nos dirían eso ellos si pudieran, ¿no? O te doy el achuchón, o te doy el arrope. Entonces, visto desde el otro lado. Sí, aquí podemos ver, ¿no? La coherencia de los animales. O sea, si me estoy sintiendo triste, me quedo quietecito, o ya no juego tanto, o me acerco a ti de una manera a estar más allí pegadito. Entonces ellos demuestran su forma de su duelo también y poquito a poco empiezan también a integrarlo y empiezan a ir transitándolo y es mucho más rápido para ellos que para nosotros, porque no tienen, como siempre he dicho, este proceso mental rebuscado, pero ellos están en mucha coherencia. Si estoy triste, pues estoy triste. Y hay muchos que hasta se pueden enfermar por el proceso del duelo tan profundo, también por el vínculo que tuvieron con aquel animalito que partió. Entonces, también es importante darnos cuenta cómo ellos tienen sus vínculos y también tienen su duelo. Entonces, si nosotros acompañamos a todo el proceso, a toda la familia en duelo, pues entonces puede ser un duelo todavía más luminoso para todos, dentro de todo el dolor que puede existir en el proceso del duelo. Eso es. Y al hilo de lo que tú acabas de decir, voy a subir la otra pregunta. No, esta no nos la han hecho, pero sí que la quiero poner yo para comentarla, ¿vale? ¿Tengo que estar bien para que mis hijos no me vean mal? Yo recuerdo una madre que falleció la gatita y como los niños cuando veían las cosas de la gatita en la casa se echaban a llorar, la madre me preguntó, bueno, me dijo, las voy a quitar porque cada vez que la ven se echan a llorar, se ponen muy tristes y es como, no, déjales que se pongan tristes, que estén tristes y tú acompáñales, ¿no? Pues en este caso yo creo que sería lo mismo. Muéstrate tú cómo estás y enséñales que no pasa nada por estar triste en un duelo, que es normal. Dales herramientas para que ellos puedan manejar su tristeza, su pena. Al fin y al cabo, son niños. Entonces también tenemos que enseñarles a comportarse, a sostener lo que ellos pueden estar viviendo, a saber que pueden estar centrados aunque estén tristes, que le pueden echar de menos y no pasa nada, que en el cole se pueden encontrar a un profesor, profesora, alumno, a quien sea, que les diga, como nos pasa a los adultos en los trabajos, ¿no? Ya no llores más, pero si ya hace tiempo que murió tu gato, que ya se ha ido, coge otro, también para ayudarles a, bueno, pues a sostener esos momentos, esas emociones y saber un poco qué poder hacer frente a ellas, dependiendo, claro, de las la cultura de cada familia en cuanto a creencias, en cuanto a, no sé cómo decir, lo que sirve para esa familia y lo que no. Aquí es importante, bueno, aquí para poder sostener bien es que nosotros podamos bien entender cómo nosotros nos estamos sosteniendo.
Si nosotros entendemos nuestro propio sostén y respetamos nuestro propio proceso, vamos a entender que es importante que los niños también lo vivan, porque los niños están en un proceso, sí, del crecer, pero al contrario de lo que muchas veces se dice, es que el niño no entiende, es que el niño no sabe, es que bueno, yo creo que estoy llorando mucho porque pues es que pues bueno, sí jugaba mucho con el gatito. No, están vivenciando también un duelo. Entonces es Sí. importante validar ese proceso que están vivenciando, pero aquí es importante que tú como mamá o papá valides tu propio proceso de dolor para que entonces puedas validar el de tu niño y le puedas enseñar que se vale llorar por un ser que amas Ujú. y que se vale que te sientas mal y que se vale que no quieras dar sus cositas y que se vale que hablemos de eso, de lo triste que nos sentimos, de que ya no vemos que ande corriendo el gatito o de que ya no podemos ir al parque con el perrito. Entonces, si validamos todo eso, como adultos también sabiéndonos bien sostenidos, el cómo yo estoy vivenciando los procesos de muerte, entonces vamos a poder enseñar de una manera muy enriquecida a nuestros hijos, porque si no, si vamos a intentar rápidamente sacarlos de ahí. Vámonos de excursión, vámonos de paseo, mira, no pienses tanto, mira, no sé qué, te traje otro gato, a mí me tocó una persona que se murió el pez, corrieron inmediatamente a traer otro, la niña llegó, lo vio y dijo, ay, este no es mi pececito, y lo habían buscado que fuera del mismo color y quién sabe cuánto, y dijo, no, no es, sí es, ¿cómo no va a ser? Mira, sí, sí es, no, es que yo lo veo y la niña, hasta que les dijo, Fíjate. no, no es porque mi pececito tenía no sé qué, y la niña tenía muy bien identificado cada pedacito del Del pececito, pez. y estaban en un conflicto de, pero ¿cómo le vamos a decir que nos deshicimos del pez? Y que además, en primeras que le mentimos, en segundas, Claro. que ya no está, y en terceras, que ya ni se lo podemos enseñar porque nos deshicimos de él como si fuera un zapato. Entonces, desde allí como adultos, hay que empezar a honrar esos procesos porque Ujú. son las primeras pérdidas que tenemos Eso de niño. es. Son los primeros duelos que existen, las pérdidas de nuestros compañeros animales. Ujú. Entonces, desde ahí es honrar, decirle, pues sí, ha partido, ya murió, sí, vamos a enterrarlo o vamos a rezarle según lo que cada quien tenga de su Eso creencia, es. Sí, sí, pero sí. que también honren y les enseñen a honrar, validar la presencia de aquel ser y aquel paso por la vida de toda esa familia. Sí. Y que no piensen que por ser niños no se enteran o que no, es que todavía lo de la muerte no sabe lo que es, no lo entiende, no le voy a hablar. No, no. Háblale, pregúntale, mira a ver cómo lo lleva él. Porque sobre todo no, como decimos, ¿no? No finjas delante de ellos, porque al igual que la niña notaba que el pececito no era el suyo, aparte de por la estética, por la física, mejor dicho, seguro que lo notaba también la energía, los niños te van a notar a ti. Entonces, es muy importante. Y si no se cree en nada, lo que dice Mora, cada familia con su religión, pero si no crees nada o no sabes la respuesta, es tan sencillo como decir a tu hijo, mira, de momento no sé la respuesta. La buscamos juntos el día de mañana, cuando se te ocurra me la dices, yo qué sé. Hay un montón de... Sí, o sea, ser muy honestos, no necesitamos saber absolutamente todo, no somos ni Eso. enciclopedias, hay enciclopedias que también ya ahorita no tienen todo, bueno, las enciclopedias ya no se usan, ya ahora estoy en internet, pero aún Sí, así no vamos a encontrar todo en el internet, entonces es saber también que podemos sentirnos vulnerables y que no estamos obligados a saber todo y también desde allí tener esta humildad como papás y decir, pues no lo sé, yo eso es. también me he cuestionado eso. Así Sí, de simple, es ser sí, muy sí, sí, coherente siempre. sí. Es lo mejor que podemos hacer
para que tengan una buena cultura de muerte, ¿no? La que luego ellos quieran hacerse a sí mismos con sus herramientas cuando sean adultos, pero por lo menos que sepan que también estamos ahí y demás. Y otra pregunta que me encuentro yo a veces cuando en la familia hay varios animales de esa especie y ha fallecido uno joven, ¿vale? Entonces hay veces que las personas, todo esto no es adrede, ¿no? Es una pregunta que nos sale inconsciente, sin querer, sin pensarla, sin meditarla. ¿Y por qué no te has ido tú? ¿No? A otro de los animales, jo, pero fíjate, y ¿por qué está tan viejito, si ya no puede hacer nada, si no sé qué? ¿Por qué no se ha ido el viejito y se ha ido el que tenía, entre comillas, toda una vida por delante? Bueno, allí es una muestra de que la vida no es como nosotros queremos y que también, bueno, hay una impermanencia y que la vida no va lineal, como muchas veces pensamos, se tiene que morir primero el más viejito y al final los más jóvenes. Aquí no es así, aquí muere pues quien era su tiempo del morir porque ya había sido así su tiempo y su momento. Entonces no va a morir el que yo espero que muera. Muchas veces lo vemos también en humanos, muere el hijo y no el papá. Entonces Ujú, esperaría que se muriera el abuelo a lo mejor o el papá, pero no el hijo. Entonces no va así. Y esto es una cuestión muy humana, otra vez, muy de nuestra mente, de que tienen que morir los más viejitos. O tiene que morirse a lo mejor el que yo no tenía tanto vínculo porque me hacía batallar y se quedara el favorito. Entonces, no va así. Esto también son aprendizajes para nuestra alma, para saber que la vida es impermanente, que la vida no es lineal y que la vida no va haciendo caprichos en el camino, porque muchas veces queremos así, que es hacer caprichos de va a ser de la manera que yo espero y como yo quiero. ujú, Entonces la vida no va así. A lo mejor va a haber cosas que coincidan con nuestro deseo, pero va a haber muchas otras que no. Y todas las que se salen de nuestra mano y nos sacan de esa estructura son para que nosotros trascendamos aquello desde una apertura mental, emocional y que nos va a mover desde dentro, desde el alma en el proceso en el cual es tiempo de que cambiemos muchas cosas, desde creencias hasta formas de estar en la vida, formas de percibirnos, formas de percibir a los otros. Es algo muy profundo y más cuando ujú. nos cuestionamos eso, ¿por qué este sí y ese no? O se tenía que haber ido aquel primero y o por qué se fue el hijo bueno y se quedó el hijo malo, si hubieran llevado mejor Ay, al hijo malo. sí, Eso, sí. eso es muy típico, pobre, se le murió el hijo bueno y le dejó al que le daba los problemones. Eso Sí, es tipiquísimo que escucha uno entre humanos. Entonces bueno, el hijo bueno terminó su misión, terminó su tiempo, y no es que el otro sea malo, sino que hay algo que sanar con aquel otro que se queda. Y entonces hasta en eso se abre un espacio para que podamos sanar de verdad lo que no habíamos podido con aquel otro ser. ujú. Sí, sí, Entonces, sí. todo tiene un sentido en realidad. Lo que pasa es que nosotros no se lo buscamos porque a veces, pues va a tener, no a veces, más bien va a tener que haber muchos cambios de Mm, nosotros, porque a veces sí queremos que todo sea al revés, porque entonces empezamos, mira al hijo que supuestamente era malo, mira, ahora tu mamá se quedó o tus papás están solitos, a ver si ya sientas cabeza. Entonces empezamos a buscar al revés. Entonces, no, madre allá hay mía. aprendizaje para todos, para el hijo que se quedó, para los padres que se quedaron. Es igual con los animalitos. Si a lo mejor se quedó el perrito que desarmaba todo y se murió el otro que era un pan de Dios, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que aún me toca transitar y trascender de mi intolerancia con este otro perrito que también está en mi vida por una muy buena razón? Sí, sí, sí. Que somos muy...
¿Sí? Muy bueno eso. Que esa que has dicho tú tienes toda la razón. Ay, por favor. Vale. Y en la línea de esto, del eh, de querer controlar, ¿vale? Querer controlar lo que pasa, querer controlar las reglas, el universo, vamos a llamarlo así, ¿vale? O el mundo. Sí. Em, Cuando hacemos pactos, ¿vale? Lo voy a poner así porque no hay pregunta realmente de esto, pero ahora lo explico, ¿vale? He puesto pactos con el universo. Es decir, es que no sé si irme de aquí, de la ciudad, a trabajar a otra ciudad distinta, no me estoy decidiendo. Además, fíjate, tengo un perrito que ya es mayor, a ver cómo va a llevar el cambio, ¿vale? Universo, dame una señal de si me tengo que ir de la ciudad a la otra a trabajar o no. Y va el perrito y se muere. Y claro, la persona ya está, entre comillas, sin esa atadura que ella creía tener para decidir si se muda o si no se muda. Y entonces, claro, lleva en todo su duelo la pregunta de ¿por qué tuve que formular esta pregunta sin formularla con pelos y señales de dímelo a mí, una señal para mí que no hubiera tocado a mi animal? ¿Me explico? Es que allí también puede surgir una culpa oculta detrás de al yo haber pedido eso que se generó que él se muriera para que entonces yo me pudiera mover. Es verdad, sería lo de antes. Tienes razón. Entonces allí se generaría una culpa oculta, inconsciente. Entonces aquí lo interesante es que cuando hay algún proyecto, algún plan y de repente ocurre el fallecimiento también se da no porque nosotros lo hayamos deseado inconscientemente o porque lo hayamos pedido a las estrellas, al universo, a lo que quieran, sino porque había cerrado el ciclo aquel ser y porque nosotros ahora este ciclo lo íbamos a iniciar con este proceso de duelo que nos iba a transformar en ese movimiento que íbamos a iniciar, llevando además todo el amor integrado de toda esa enseñanza que nos había dado aquel ser con el que habíamos transitado el tiempo que haya sido, 6 meses, 20 años, el tiempo que hayamos convivido, pero que no busquemos como esta parte de este hilo en el cual, como nuevamente sentir de lo que yo pedí le hizo un daño. No somos tan poderosos, ¿no? Que has dicho tú antes, me ha gustado mucho esa frase. No es así, o sea, Sí, pasa pues porque también aquel ser así lo decidió y dijo, pues en este momento ya es mi voy a tiempo ir. y sé que esta persona que tanto amo, igual como decíamos antes, tiene todos los elementos para este nuevo proyecto que va a iniciar. Eso Y no es es. porque, ay, me voy ya, entonces ya voy a morir para que se vaya libre de mí. No, así no funcionan las cosas. No son así. Sí, está bueno recordarlo porque hay veces que se encuentran estos casos y está muy bien comentarlo. Vale. Vamos a abrir otro melón, ¿vale? El de las cenizas. Voy a poner una, pero luego supongo que derivarán todas las demás, ¿no? En nuestros duelos nos pensamos que hay cosas establecidas, como decía Mora antes, porque las extrapolamos del duelo por humanos, ¿no? Entonces, en el duelo por humanos hay muchas reglas, se supone que de protocolo, de conducta que tendría que haber, que a mí me encantaría romperlas todas y decir, es tu duelo, vívelo tú y transítalo tú, ¿no? Con tus reglas y con tus cosas. Pero bueno, entonces, esas reglas las traemos también a la parte de la muerte de los animales. Y hay muchas veces que la persona ha recogido las cenizas y las quiere tener con él o con ella en su cuarto, en el salón, cerca de la persona. Y entonces nos suelen preguntar, ¿es bueno conservarlas? Porque es que he oído que es malo, porque le puedo atar, porque le puedo traer aquí, porque no le estoy dejando ir.
¿no? Las cenizas puedes conservarlas, puedes conservar sus cositas, puedes conservar lo que tú quieras de aquel ser, incluidas las cenizas. Lo que pasa es que en las cenizas todavía hay un peso mayor porque pues es el cuerpo físico que tienes allí ya hecho polvito y cómo. Mucha gente ha llegado a decir que pues estás teniendo allí atrapado en las cenizas a tu ser amado, ya sea humano o sea animal, cuando no es así. El cuerpo físico hizo su función y el alma ya está en otro estadio. Entonces, al estar en las cenizas, simplemente es esta parte que decidimos para aquel cuerpo físico que nos acompañó. Igual a lo mejor alguien decidió enterrarlo porque tenía espacio, por lo que haya sido. Pero si están las cenizas, no pasa nada. Tú las puedes tener porque es aquello que a ti te está vinculando todavía a aquel ser y a ti te está ayudando a transitar ese proceso. Tú puedes tener las cenizas hasta el último día de tu vida y no va a pasar nada. Tampoco el tenerlas quiere decir que si tú las tienes, vas a estar viviendo un duelo patológico, como muchas veces te suelen decir, porque he escuchado que algunos psicólogos, terapeutas o gente que trabaja en duelo les ha dicho que se están haciendo duelos patológicos por tener las cenizas con ellos. Madre No mía. hay duelos patológicos, que les quede súper claro, solo hay duelos. Los duelos no hay duelos patológicos. Se puede haber duelos complicados, pero no patológicos. Y el tener las cenizas no implica que estés transitando mal el duelo. Simplemente es una necesidad que tú tienes y que a ti te sigue vinculando con aquel ser y está Eso. bien. No lo atrapas, no le pasa nada, no te Ujú. obstruye el duelo, no, no tienes por qué darles razones absolutamente a A nadie de por qué nadie. las tienes o dónde las tienes, porque es tu duelo, es tu vínculo y es tu ser amado. Punto. Eso. A mí me parecía hace años, había una persona que vivía en un lugar muy, muy bonito, donde eran como departamentos de estilo como francés, con jardines entrelazados, era muy bonito, Qué y las bonito. ventanas de los departamentos daban todas a los jardines. Y en Wow. uno de los departamentos de abajo, cuando ibas en los caminitos para entrar a los diferentes edificios, había una urna muy grande viendo, estaba en la ventana y pues era como si viera el jardín. Y a mí me Wow. parecía tan bonito porque yo decía, qué bonito que puede estar viendo este espacio tan bonito y además siga presente en un lugar allí tan importante como era esa ventana donde podía ver aquello, la vida, seguir caer las hojas, aquel verde, el florecer las cosas, el paso de la gente, y estaba ahí, era solito, era lo único que había en aquella gran ventana. Entonces, Wow. puedes tú estar con aquel ser como tú quieras, es tu proceso. Eso es. Y que nadie te diga nada. Mira, ves, al hilo de esto. ¿Qué pasa cuando hablas con las cenizas? ¿Eso está mal? O sea, es una pregunta, ¿vale? No es una afirmación, es una pregunta. Eso de el No, final. tú puedes hablar con las cenizas, puedes hablar con su retrato, puedes hablar con sus cosas, puedes hablar al aire, puedes hablar cuando tú quieras. El que te digan, ya se te está cayendo los tornillos, ahora sí, porque estás hablando ahí sola. No, no pasa nada de eso. Tu ser amado te está escuchando y no está mal. Para ti es sentir que está ahí presente su energía y que puedes hablar allí en las cenizas, pero en realidad puedes hablar donde tú quieras, puedes ir caminando y decir, oye, ¿sabes qué? Pues en este momento me voy sintiendo de tal manera, pues acompáñame ahorita, ayúdame. Y ya, y platicarle, mira, hoy voy a ir a tal cosa y demás. Esto no quiere tampoco decir que haya apegos, porque eso también suele ser muy, muy sonado en esta Oh, situación. sí. Tienes tú un apego, suéltalo, déjalo ir. No, está muy mal entendido las cuestiones del apego. Si tú estás transitando tu duelo, está bien,
no pasa nada mientras tú sientas que el duelo va continuando en su Eso es. proceso. Eso no es un apego. Entonces es en esta parte en la cual también sepan, como lo hemos hablado en algún programa, que los apegos también son necesarios porque por eso nos vinculamos. Entonces, está muy mal entendido la gente que te diga, tienes un apego, suéltalo, déjalo ir, deshazte de sus cosas. Eso es. Ya se murió, porque suelen decir eso. Y es Sí. como punto y aparte, o sea, no existió y no es así. Ujú, Existió y sigue existiendo. ujú. Y recordemos, como decía también antes Mora, que es que tenemos que expresar lo que sentimos. Entonces, si lo quieres expresar hablando con él, con su foto, con sus cenizas, cómo te echo de menos, lo que sea, da igual. La cuestión es sacar lo que sentimos y expresarlo, sacarlo fuera. Entonces, todo lo que sea expresar, como dice Mora, adelante y que nadie te diga lo que tienes que vivir ni nada. Y en cuanto a las cenizas, otra pregunta también. ¿Debo hacer algo especial? Esto es por las personas que preguntan, ¿las tengo que esparcir? ¿O las puedo dejar? ¿O se tienen que poner plantadas? ¿O se tienen que, sabes? Yo creo que en el duelo tenemos muchas cosas que es como que tú qué sientes, haz lo que tú sientas y ya está. Sí, es que aquí es la parte lo cual te haga sentir bien a ti. Si dices, pues es que yo le quiero poner un altarcito, pues pónselo. Es que las Es, quiero tener al lado de mi camita de noche, de mi mesita de noche, pues ujú, ponlas. Es que todos los días le quiero poner una florecita, pues pónsela. Es que las quiero enterrar ya en el jardín, las tuve muchos años ahí, pero ya quiero meterlas en mi jardín, pues ponlas. O me entiérrala. decidí siempre sí ir a las montañas que siempre íbamos y he vuelto y he sentido la necesidad de allí esparcir sus cenizas, pues adelante. O me llevé un cachito nada más y el resto lo quiero guardar, pues adelante. O Sí. quiero que pongan las cenizas de mis animales y la mía cuando yo me muera juntas, pues adelante. Ujú, Aquí no hay sí, sí, reglas. Aquí eso es lo que tu corazón necesite y lo que te ayude para que transites ese proceso de duelo integrando a tu animal es. o a tu ser amado, pues cualquier humano o animal, da igual. Sí, no hay reglas en el duelo. Lo que estaría guay ponerlo como eslogan en todo. El duelo no tiene reglas. Sí, Es lo que tú sientas, lo que tú veas, lo que tú valides, lo que tú... Sí. Y luego hay otra que la voy a poner porque estaba, pero ya está contestada, ¿vale? Sería la de los, lo he puesto así, ¿no? Debería, no debería haber hecho, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado cuenta antes, hubiera tenido acceso al veterinario, no hubiera hecho caso al veterinario y hubiera decidido hacerle esta prueba, lo que sea, ¿no? Entiendo que en todos estos casos también hay una pequeña parte, ¿no? De culpa detrás, y si yo le hubiera hecho esta prueba, ¿qué? ¿Estaría vivo? ¿No estaría vivo? Es que tampoco sabemos el resultado, ¿no? Entonces, machacarnos a nosotros mismos con los condicionales. es que aquí el hubiera tiene también un trasfondo de parte de lo que ya hemos hablado, pero también la parte del de esta sensación del otra vez como querer haber podido salvar de alguna Salvar. manera la situación. Entonces, los hubiera, lo que nos enseña nuevamente es que detrás del hubiera hay una parte en la cual es importante trabajar un proceso de aceptación de la situación, porque los hubiera son preguntas que pues realmente no, pues no sabemos, o sea, qué hubiera pasado, ni vamos a saber en realidad.
Entonces son como preguntas, por decir, un poquito volátiles, que sí surgen, pero que ahí están, pero que al surgirnos, algo importante sería que nos preguntáramos, quizás hubiera pasado y hubiera sido lindo, o hubiera podido quizás ocurrir otra cosa, o el desenlace ser diferente o en otro momento, pero sobre lo que ahora sí ocurrió y desde lo que sí hice, con todo el amor y con Es, toda la presencia, desde aquí, yo cómo quiero resignificar esto, o de qué me doy cuenta que aún me sigue esta emoción allí como sucediendo. dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, que es importante que la ponga sobre la mesa para reconocerla y para entonces transitarla y transformarla. Ujú. Y que también estas preguntas suelen venir de que cualquier alternativa que podamos imaginar es mejor que el final de la película que ya conocemos, ¿no? La muerte. Entonces, cualquier hubiera nos evitaría este final, que es el que no queremos, con lo cual la mente los crea, los sentimientos para no, como decías tú, ¿no? Para no hacerte cargo de lo que ha pasado, pues también los crean como una posible salida que hubiera sido posible. Entonces, Y que sí. en esta parte que dices, me hiciste que me recordara de un cuento que yo hago el trabajo con los niños de los procesos de duelo y demás, pues no Ujú. recuerdo ahorita cómo se llama el nombre, pero es un cuento que habla precisamente de eso, del querer evitar la muerte a toda costa y quererle darle vueltas para no llegar a eso, cuando de una u otra manera siempre vamos a llegar. Y el Eso querer muchas veces evitarla y sacar vuelta por todas partes, lo único que va a hacer es pues que el proceso sea quizás hasta más arduo, en vez de que pues llegara en el momento que realmente era cuando así tenía que ser. O sea, va a llegar porque va a llegar. Es un cuento es. para niños, es un cuento muy, pues, muy visual, pero Seguro que nos piden el título del cuento, así que sí, luego te veo pues entrando sí, a ya, pues YouTube sí, y pues me poniendo. avisan para que yo me acuerde y buscar, allí lo tengo, sí, porque siempre lo tengo entre todos los libros que trabajo con los niños, pero es Claro, un cuento claro. muy, muy bonito en el cual habla precisamente de cómo este niño no quiere que se muera la mamá, entonces empieza a evitar todo el proceso atrapando a la muerte, pero todo lo que pasa alrededor cuando él atrapa a la muerte y entonces él se da cuenta que no puede Fíjate. atrapar ni detener algo que es inevitable y que es importante y que es parte de la vida. Entonces es un cuento muy bonito, lleno de imágenes, que es importante que entendamos eso, con todo lo que nos duela, porque sabemos que nos va a doler el que Claro, ya no va a claro. estar aquel ser que amamos, que significaba tanto para nosotros, que nos gustaba tanto tocarle, pero que la muerte también es un paso a un proceso de un retorno al origen y también es un proceso sagrado para acompañar y para transitar con mucho amor, aún con el dolor. Ujú. Eso es. Y con esto ya ha terminado la hora. Vamos 3 minutos fuera. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis ido dejando los comentarios y los que os habéis mandado las preguntas estas que hemos ido haciendo por Instagram o Facebook. Y nada, ya comenzamos con los anuncios finales. Los parroquiales de Los siempre. parroquiales, eso, los parroquiales. Sí. Bueno, pues como siempre damos las gracias a todos los de Cuando el Duelo Pregunta por abrirnos este espacio para hablar de los animales y pues los esperamos en 15 días también con otro tema y en 8 días de este domingo Sí. al que sigue también tenemos el próximo Animal Dead Café para que Muy estén atentos cuando salga en redes todos los anuncios ya para sea las inscripciones de Animal Dead Café o para el siguiente título de este programa Integrando el Duelo Animal, que siempre lo hacemos con mucho cariño. Ya llevamos un año en el aire y estamos muy Sí, contentas también de haberles acompañado todo un año y que pues bueno, también gracias a ustedes a que lo han visto,
pues esto permanece. Sin ustedes, bueno, no podría continuar tan bien. Sí, sí. Y gracias a tus padres también, que siempre están allí detrás enseñándonos cosas y viéndonos desde aquí. Sí, sí, un abrazo para ellos, que siempre son nuestros mayores fans. Sí, sí, sí. Y está muy bien. Y no lo he puesto en Bueno, el banner, pero el 16 de diciembre, que es sábado, tendremos aquí en España, en Zaragoza, el Animal Death Café presencial en la veterinaria. Entonces, bueno, pues también. Tenemos el online el 10, el presencial el 16 y en 15 días el siguiente integrando el del animal, que, bueno, también os lo pondremos en redes los títulos. Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias, Mora, de verdad, ha sido todo un placer disfrutar esta hora contigo. Y un besico también a María Lía, que seguro que está viéndonos por allí detrás. Y de verdad, sí, abrazos a María Lía, abrazos María, gracias a todos los que nos vieron y nos vemos en 15 días. hasta luego.